Permítanme contarles una historia, hacerles un breve relato. En enero del año 1991, el presidente George Bush padre lanza la operación Tormenta del Desierto para expulsar supuestamente a las tropas iraquíes de Saddam Hussein de Kuwait. En ese mismo momento hay un levantamiento kurdo en el norte de Irak y terminada la operación Tormenta del Desierto se esperaba que las tropas de Estados Unidos ingresen hasta Bagdad para derrocar a Saddam Hussein. Eso no ocurrió y Saddam logró aplastar ese levantamiento kurdo. En los años posteriores se aplicaron unas duras leyes para bloquear y ahogar a la sociedad iraquí, a la economía. Se bloqueó la venta del petróleo iraquí, la ONU aplicó sanciones. Esos mismos años, la CIA le solicitó a un grupo de operadores políticos y de inteligencia llamado el Rendon Group que organicen un partido político opositor a Saddam Hussein. Lo llamaron el Congreso Nacional Iraquí y pusieron a la cabeza a un ciudadano nacido en Irak, pero criado en los Estados Unidos desde muy pequeño, Ahmed Chalabi, un personaje directamente relacionado con la CIA, una ficha de la CIA, Ahmed Chalabi. Pasaron los años y Ahmed Chalabi, como un lobista de esa oposición iraquí ligada con la CIA, allí lo vemos en pantalla, Ahmed Chalabi logró la aprobación de una ley, la Ley de Liberación del Pueblo Iraquí, que establecía prácticamente como una política de Estado de los Estados Unidos el removimiento del gobierno de la dictadura de Saddam Hussein. Eso ocurrió en el 98 y en el año 2000, con la llegada de George Bush al poder, la presión contra Saddam Hussein subió muchísimo, hasta que finalmente, buscando diferentes excusas, en el año 2003, en marzo de 2003, se lanzó finalmente la invasión a Irak con esa falsa excusa, ya lo recordarán la mayoría de ustedes, de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa matriz de opinión fue impulsada desde la CIA y desde el liderazgo del Congreso Nacional Iraquí de Ahmed Chalabi. El plan de Estados Unidos era que este personaje se transformara en el primer ministro iraquí tras la invasión de la nación liderada por Saddam Hussein. Lo intentaron durante un breve periodo en el año 2005, pero no le funcionó porque Ahmed Chalabi no tenía ninguna penetración política dentro de las bases en Irak. Entonces tuvieron que removerlo, duró muy poquito. En esa misma época Bush designó a John Negroponte como embajador de Estados Unidos en Irak. ¿Para qué? Para fomentar un conflicto interno y grupos paramilitares, como lo había hecho Negroponte durante su labor de embajador de Estados Unidos en Honduras entre 1981 y 1985, cuando debió de organizar desde Honduras a la contra nicaragüense y a los grupos paramilitares que operaban dentro de la misma Honduras en contra de la sociedad o los partidos progresistas o los sectores progresistas en ese país. Negroponte luego, 20 años más tarde, viajaría entonces a Irak para reeditar esa situación y generar un conflicto interno dentro de Irak, entre chiitas, kurdos y sunitas. Lo hicieron bastante bien y lograron instalar un conflicto sectario dentro de Irak. Poco tiempo después, a Estados Unidos no le quedó otra que avalar al chiita Nuri al-Maliki, actual primer ministro de Irak, para que ocupe ese cargo. Claro que Nuri al-Maliki no era la primera opción de Estados Unidos. Cromémoslo, pero mantengamos por favor la imagen acá en estudio. Nuri al-Maliki, ahí está, lo podemos ver, no era la primera opción, como les decíamos. La primera era la de la CIA, la de Ahmed Chalabi. Pero bueno, tuvieron que poner a Maliki. Maliki era del partido Dawa dentro de Irak. Este partido fue proscrito durante la dictadura de Saddam Hussein y al-Maliki debió exiliarse en Irán, con lo que desarrolló obviamente relaciones cercanas con la revolución islámica de Irán, de mayoría chiita, al igual que Nuri al-Maliki, que también era chiita. Los chiitas también son mayoría
dentro de Irak. Bueno, la relación con al-Maliki fue cambiando con el pasar de los años. Era un aliado o fue un aliado estratégico de Estados Unidos, pero no, como lo dijimos, su opción principal. Hasta que en el año 2011, Nuri al-Maliki ya tomó posiciones más cercanas a Irán y no aceptó la presión de Washington para establecer una ley que mantuviera a 30.000 soldados iraquíes, soldados estadounidenses, perdón, dentro del territorio iraquí, lo que obviamente ofuscó mucho a Washington. Con el pasar de estos años, los servicios secretos estadounidenses establecieron diferentes sistemas para, a través de Arabia Saudita, Qatar y Turquía, avalar a grupos islamistas radicales ligados a Al-Qaeda, que supuestamente eran sus enemigos públicos número uno, primero para derrocar a Muammar Gaddafi en Libia y luego para desestabilizar al gobierno de Siria. O sea, Estados Unidos hizo lo mismo que había hecho en Irak, excitar conflictos étnicos internos para quitarse de encima a gobiernos que les eran molestos. Lo lograron en Libia y estuvieron cerca de lograrlo en Siria. Claro, pusieron mucho dinero para grupos islamistas radicales para que operen militarmente contra estos gobiernos que les molestaban. Una escisión de estos grupos ligados a Al-Qaeda, llamados ISIS, en inglés, son los que en estos últimos días y en estas últimas semanas están invadiendo el norte de Irak, el norte kurdo de Irak, y tomaron algunas ciudades importantes de Irak. ¿Qué pasa? Estados Unidos, que tantas ganas tienen y tantas operaciones lanzan mediante sus avioncitos a control remoto, los drones, en Pakistán, en Yemen, en el mismo norte de Irak, contra grupos que no son afines y supuestos terroristas, no quisieron atacar las posiciones de este grupo del ISIS y directamente permitieron el avance de estos grupos islamistas radicales a importantes ciudades de Irak. Si no los bombardearon, como se los pidió el primer ministro Nuri al-Maliki, ahora ya no más aliado de Estados Unidos, si Estados Unidos no bombardeó a estos grupos, podría haberlo hecho. Es una evidencia de que obedecen a sus intereses geoestratégicos. Esa es básicamente la situación que se está dando en Irak y el contexto un poco histórico de lo que ha ocurrido y cómo Estados Unidos ha elegido aliarse por intereses geoestratégicos a grupos islamistas radicales que hoy ponen en jaque la gobernabilidad de Irak y su unidad nacional, y evidenciamos también que Estados Unidos no realiza ninguna operación militar, como se lo pide el propio al-Maliki, para frenar esta situación. Le presentamos de esta manera hoy, ojo con los medios, aquí teníamos el mapa de toda esta región y lo vamos a estar también compartiendo durante la emisión de hoy con un invitado especialista en el área. Ya regresamos con todo ese material y la discusión y el debate que vamos a mantener en la emisión de Ojo con los medios sobre la situación en Irak. Los combates continúan en Irak amenazando con la desintegración del país árabe. Según se ha revelado desde hace años, se buscaría la creación de 3 regiones, una kurda, una sunita y otra chiita. Por ello, el avance de Al-Qaeda es visto como un elemento que desestabiliza la región y pone en riesgo la paz mundial. Avance que es impulsado por Occidente y sus aliados árabes. Denunciamos un plan colonialista estadounidense sionista que busca desintegrar a toda la nación árabe, cumpliendo el principio de divide y reinarás. Pues su plan es debilitar la nación árabe al servicio de los intereses de los neocolonialistas en nuestra región. Realmente la Casa Blanca es el principal patrocinador de Daesh, que la financia y apoya junto con sus herramientas árabes y regionales. Creemos que la conspiración es la misma para toda la zona. Y el autor es el mismo, así como el enemigo es el mismo, y lo que busca es dividir toda la región. Damasco y Teherán acusan a Washington de atizar el terrorismo en Irak tras el fracaso de sus planes contra Siria. Dividir la Mesopotamia en 3 regiones de facto supondría un duro revés al empeño de los sirios por superar la crisis.
Siria se ha mantenido firme bajo el liderazgo del presidente Bashar al-Assad y ha logrado desenmascarar la conspiración, razón por la cual Estados Unidos, junto a las monarquías del Golfo, encabezadas por Arabia Saudita, tramaron otro complot contra todo Oriente Medio que busca dividirlo y destruirlo. El secretario de Estado estadounidense viajó a Irak alegando impulsar la formación de un gobierno de unidad nacional para detener la violencia. Sin embargo, la posible convocatoria de un referéndum de secesión de la región kurda y los llamados a la salida del poder de Nur al-Maliki indican el verdadero motivo de la visita. Damos la más cordial bienvenida en Ojo con los Medios a Mehmet Ali Dogan, documentalista, antropólogo kurdo. Mehmet, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, todo bien. Doctor. Bien, ¿cómo le va? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿se cansó? No me cansé, pero es realmente complejo resumir y mezclar algunos de los elementos más importantes que han desatado esta situación en Irak y hacerlo en breves minutos. ¿Está más o menos en la línea correcta la exposición que hicimos, Mehmet? Sí, muy bien. ¿Qué agregarías? ¿O por dónde empezaríamos a agregar elementos? Porque son diversos. Creo que para un público que no conoce mucho esta región, es importante un poco definir las fuerzas proimperialistas en esta zona. Hay dos países principales aliados, no solamente los Estados Unidos, tenemos que hablar de Europa también, este bloque imperialista mundial. Es Israel y Turquía. Entonces, tenemos que explicar un poco qué pasó en Siria, cuando en 2010 había primaveras árabes. Rápidamente, todo este movimiento de primaveras árabes, en la cabeza hermandades musulmanes, entraron en el servicio del imperio, una alianza directa, incluso hermandades musulmanes en Siria. ¿Qué es Siria? En Siria la mayoría es sunita, casi 60% de la población, y 40% alavitas, cristianos, hay judíos, etcétera, etcétera. Alavitas, ¿qué quiere decir? No son tan religiosos, muy laicos, muy abiertas. Bashar al-Assad hace parte de esta minoría. Pero pasa otra cosa en Siria, 15% de la población de Siria es kurda. Y la casi totalidad de los kurdos son sunitas también. Entonces, hermandades musulmanes no podrían contar sobre una elección democrática, una oposición democrática en Siria, porque los kurdos, 15% de la población, casi 4 millones de población, siguen un líder que se llama Abdullah Öcalan, que estaba en Siria de 79 hasta 98, invitado por Hafez al-Assad, el padre del presidente de hoy. Entonces, kurdos tienen una simpatía muy fuerte a través de un partido que se llama Partido de Trabajadores del Kurdistán, que tiene un proyecto socialista comunitario y que está radicalmente contra la creación de un Estado-nación kurda, y que tienen un proyecto que se llama confederalismo democrático muy parecido, similar al Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir? Según este movimiento, kurdos, no tenemos que dividir Siria, tenemos que estar en armonía con Bashar al-Assad y transformar y cambiar el nombre de Siria. Ahora se llama la República Árabe de Siria a la República Plurinacional de Siria. ¿Por qué Siria es importante si hablamos de Irak? Mira, gracias para la cuestión, me ayuda para explicar lo siguiente. El imperio quiere cambiar la carta geográfica de esta región y tener el control total de todas las riquezas de esta región. Hay dos riquezas principales, petróleo y agua, Éufrates y Tigris. Entonces, ¿petróleo dónde está? En Irán, en Irak, en Siria agua, en Turquía también petróleo y agua. Entonces, no pueden atacar directamente ahora en Irán. Una guerra contra Irán, intentaron, hicieron una guerra fría, bloqueo, todo eso, no podrían hacer. Entonces, ¿qué dicen? Con Israel, por supuesto, podemos destruir más débil. Más débil es Siria.
¿Por qué más débil? En Siria, como hicieron en Yugoslavia, es muy fácil de provocar una guerra entre dos fracciones del Islam, alavitas y sunitas, y kurdos árabes, y armenios, y asirios, etcétera, etcétera. Lo que hicieron, entonces, después de la primavera árabe, primera etapa, destruir Siria. Como tú explicaba muy bien, ¿qué hicieron? Todos los miembros jóvenes manipulados por Al-Qaeda y más de 80% del efectivo de terroristas de Al-Qaeda tienen nacionalidad francesa, británico, alemán. Cuidado. ¿Qué quiero decir? Son árabes o musulmanes de África del Norte, de India, de Pakistán, que están en Inglaterra, en los barrios de Londres, Marsella, en París, en Francia. Entonces, todo esto con una ayuda directa de los servicios secretos franceses, británicos, alemanes, le mandan en Turquía. En Turquía, un campamento de entrenamiento con el gobierno islamista. ¿Por qué Turquía? Porque la Turquía, miembro de la OTAN, tiene la segunda más grande fuerza de la OTAN después los gringos y aliado de Israel. Y desde Turquía mandaron mercenarios en Siria. Entonces, mismos mercenarios, no hay más de 1% del efectivo que son sirios o iraquí. ¿ISIL qué quiere decir? El Estado islamista de Irak y de Siria, no solamente Irak. Entonces, este grupo, con el permiso, ayuda técnica directa de los Estados Unidos, directa, ¿por qué? Porque la Turquía, no puedes imaginar que la Turquía pueda ayudar a un grupo terrorista sin permiso de los Estados Unidos. Entonces, está claro. Israel, ¿qué piensa? Como la Turquía, tenemos que dividir esta parte en pequeños grupos, una balcanización, una guerra entre sunitas, chiitas, kurdos, etcétera, etcétera, y entonces podemos estar más fuerte para como seguimiento del sionismo en esta región. Mira, ayer Israel, cuando Kerry estaba en Kurdistán, Irak, Israel estaba también, Israel hizo una declaración oficial. Si el Kurdistán de Irak proclama su independencia, va a reconocerlo directamente. ¿Qué quiere decir? Entonces, los kurdos de Irak, como tú explicabas, durante la dictadura de Saddam Hussein, aliado de Estados Unidos, entre 91 y 96, 8.000 kurdos llegan a Washington, jóvenes entre 18 y 25 años, formaron 8.000 kurdos, la CIA, y después, en 2003, mandaron todo. Ahora, el presidente de Irak es un kurdo, que se llama Jalal Talabani. Pero cuidado, los kurdos de Irak, ¿qué quiere decir? 6 millones. Y dentro de estos 6 millones, solamente 4 millones apoyan líderes pro-gringos, ¿no? Dos líderes, Barzani y Talabani. La mayoría de los kurdos es un obstáculo contra este proyecto de balcanización. ¿Qué quiero decir? Kurdos de Irán, kurdos de Siria, kurdos de Turquía. Más de 34 millones kurdos apoyan 100% el proyecto del Partido de Trabajadores del Kurdistán y formaron un frente amplio que se llama Unión de Comunidades del Kurdistán, donde hay más de 500 organizaciones sociales de kurdos de Irán, de kurdos de Siria y en mayoría de kurdos de Turquía. Ahora defiendan la Siria, en el norte de Siria, con más de 50.000 combatientes. Mehmet, vamos a parar un poco. Son demasiados elementos para que, me parece, se pueda comprender a cabalidad. Lo que sale de esto, Mariano, y ahora pasamos contigo, es que evidentemente hay una estrategia de Estados Unidos y de Israel, porque habíamos dicho, hay grupos terroristas que se están infiltrando en el norte de Irak, grupos islamistas radicales, escindidos de Al-Qaeda, y Estados Unidos no ha hecho nada por pararlos, pudiéndolo hacer, porque además lo hace contra otros grupos que no quiere que avancen. Y además tenemos el dato también de que desde el norte de Irak, donde hay mucho petróleo y están estos grupos, el petróleo ha comenzado a fluir hacia Israel. Conocemos ahora también a través de Mehmet que el gobierno israelí, ante la visita del jefe de las relaciones exteriores de Estados Unidos, John Kerry, al Kurdistán, al norte de Irak, al Kurdistán iraquí, Israel le dice a este gobierno, si ustedes quieren independizarse de Irak,
nosotros mañana mismo los reconocemos. Entonces, evidentemente, obviamente el viejo proverbio de divide y reinarás. Y el gobierno de Nuri al-Maliki, que ahora quiere ser sacado de escena por Estados Unidos, por sus relaciones con Irán, porque tiene una fuerte influencia iraní en el gobierno iraquí de Nuri al-Maliki, evidentemente también aparece Irán por detrás, porque evidentemente también de lo que ponemos sobre la mesa, se entiende que si molestaba a Gaddafi se lo sacaron de encima, con un conflicto interno y dividiéndolo. Si molesta a Bashar al-Assad, le meten un conflicto interno y quieren dividirlo. Si molesta a Nuri al-Maliki, porque es más cercano a Irak, también está fomentando un conflicto interno sectario y la división de Irak. Claro, y si logran todo esto, evidentemente después, tendríamos que poner el mapa, después Irán por la República Islámica de Irán. Todos estos países están condenados por el petróleo. Exactamente. Tienen mucho petróleo y evidentemente Estados Unidos y las potencias occidentales quieren manejar a discreción, a su discreción, esos recursos naturales. Doctor. Hay un elemento vinculado a los recursos naturales, al petróleo, y es que Nuri al-Maliki se negó a enviar al Parlamento iraquí un proyecto de ley que desnacionalizaba el petróleo de Irak. Esto es decir, ponía prácticamente a disposición de todas las empresas transnacionales esa riqueza del oro negro que tiene Irak. Eso es un elemento muy fuerte y creo que ha molestado muchísimo a Estados Unidos. El otro elemento es a esta balcanización que menciona Mehmet, es que Estados Unidos en la invasión de 2003, en el marco de esta guerra global del terror, lo que hace es desmantelar completamente el ejército iraquí. Estamos hablando de 350.000 efectivos que había en el momento de la caída de la Irak de Saddam Hussein, que quedaron como mano de obra desocupada y que empezaron a formar filas de resistencia contra la invasión norteamericana, además de dejar fuera y desactivar la Fuerza Aérea de Irak, que era una de las más importantes de Medio Oriente, y poner una fuerza de entre 15.000 y 35.000 efectivos mal armados en las fronteras, porque decían que ya no hacía falta tener una fuerza armada propia porque Estados Unidos se iba a ocupar de eso. Yo creo que eso fue una intencionalidad absoluta para generar esta división hoy tripartita en la que está Irak. Bien, señores, es información compleja y dura. Momento de hacer un corte. Momento. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Estamos aquí formando un nuevo programa con mis amigos Carla, mi amigo Bailey, todos los amigos míos de la CNN. Bien, bien, Jeffrey. No sé a qué... Nos ha copiado burdamente este señor. Mire, sí, no, es horrible. Mire la misma artística que nuestro programa, el ojo. No puede ser. Estamos haciendo contrainformación, doctor Vázquez. Nuestra tarea es tratar de combatir las mentiras y falsedades que dicen desde su programa. Bien, ¿alguna cuestión sobre este tema que dijimos de Irak, Jeffrey? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo también estuve ahí, como comentaba el compañero Mehmet, formando muchos kurdos que vinieron a Estados Unidos a capacitarse. Y ahora estoy como, a mí me gusta mucho el clima así primaveral, quiero conocer la primavera árabe, conocer la naturaleza, los recursos naturales que hay en la región, así que me estoy yendo para allí, ya mi amigo Curry me está mandando pasaje. ¿Conoce cómo es su relación con...? Usted estuvo en Irak, ¿cómo es su relación con los kurdos? Es un lío eso. ¿Usted puede ponernos algo de luz sobre el qué quiere Estados Unidos en Irak? Mira, ustedes estaban hablando que queremos dividir, no, nosotros queremos que cada uno tenga su lugarcito, así como le hemos conseguido al Estado de Israel, también queremos que cada uno tenga ahí su lugarcito, así que estamos tratando de reacomodar las piezas y nosotros también nos quedaremos con nuestra parte, porque usted sabe que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Bien, Jeffrey, ya ahí está, ya veo cuál es la línea de los gringolandis. Al final, ¿usted tiene algún accionista de alguna empresa petrolera como la familia Bush y... Cheney. Mira, ahí están los Bush, los Cheney, los Rumsfeld, los Mickey.
los de Disney, están todos, amigos, están todos ahí, un poquito para cada uno. Usted sabe que nos gusta quedarnos toda esta cosa en familia. Bien, realmente... Familia es verdad, una gran familia. Realmente es como dice Jeffrey Brown desde Radio y TV Martí, desde Miami, porque ustedes deben conocer las relaciones muy cercanas que tiene la familia Bush con el clan Bin Laden, una de las familias más poderosas de los Estados Unidos. Al final realmente son pocas personas, esos círculos de poder que van manejando estas situaciones políticas dentro del Oriente Medio y entre los Estados Unidos. Ahí está también la monarquía saudí, muy cercana a la familia Bush, apoyando y avalando a estos insurgentes ultraislámicos para dividir toda esta región. Hacemos aquí un corte, espero que no nos moleste más Jeffrey Brown desde Radio y TV Martí, por favor, señor director, a ver si corta el satélite o algo para que no tengamos más presencias indeseables, enojo con los medios y mucho menos la de un personaje nefasto que copia toda nuestra estética y nuestro programa para manipular a la opinión pública desde Miami. Ya regresamos. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Seguimos aquí charlando sobre la situación en Irak y yo le voy a pedir al señor director una notita para adentrarnos un poco en materia con este grupo terrorista ISIS. Vamos a conocer un poco de su posición política, sus antecedentes, una nota de la Deutsche Welle. ¿Qué pasó? Número 4. Los combatientes del EIIL han ampliado en poco tiempo su zona de influencia. A día de hoy controlan regiones enteras. La organización terrorista sunita domina ya el nordeste de Siria y gran parte de Irak. Su objetivo es la creación de un Estado teocrático que, además de Siria e Irak, abarque también Jordania, el Líbano, Israel y los territorios palestinos. Preocupa que los yihadistas controlen ya tantos puntos de importancia estratégica. Hace unas 2 semanas tomaron la metrópolis iraquí de Mosul, ahora varios puestos fronterizos con Jordania y Siria. En su poder han caído armas y elevadas sumas de dinero. El líder de EIIL es el iraquí Abu Bakr al-Baghdadi, considerado el nuevo Bin Laden. Y su organización es aún más radical que Al-Qaeda. Intentan imponer el dominio del credo sunita mediante ejecuciones, secuestros y atentados. El vacío de poder en Irak y el caos en Siria han propiciado el fortalecimiento de los yihadistas que, además, reciben apoyo exterior. El EIIL recibe ayuda financiera sobre todo de Qatar y Arabia Saudita, estados del Golfo Pérsico de mayoría sunita. Los analistas calculan que la organización cuenta con más de 10.000 milicianos y cada vez tiene más adeptos, entre ellos extremistas musulmanes de Europa. Bueno, son muchos realmente los elementos. Yo decía al inicio, Mehmet, que Estados Unidos podría haber frenado el avance de este grupo y decidió no hacerlo. ¿Te parece que es así? Porque en los medios hegemónicos se está presentando la idea de que el gobierno de Maliki le pide ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos no quiere intervenir, pero por defender la soberanía de Irak, no por otra cosa. Lo que estamos diciendo aquí es que no es que Estados Unidos está respetando la soberanía de Irak y por eso no quiere ayudar militarmente al Maliki, sino que está defendiendo el avance militar de estos grupos. ¿Cómo es? Mira, técnicamente este grupo, para ingresar a Mosul, tiene que pasar más de 200 kilómetros desde Siria. La casi totalidad de los terroristas vienen de parte de Siria. Okay. Es un desierto, no es un bosque, no hay montañas. Estados Unidos sabía el movimiento desde el principio, y podrían frenar este grupo de una manera muy fácil con la tecnología que tiene. Aviación, tienen allá, hay, como por ejemplo, tienen su aviación, aviones de combate en Turquía, en Bagdad,
en Irak, en todo lado. Bueno, entonces es muy claro, le dejan. Después dicen, bueno, no sabíamos. Mentira. ¿Qué quieren hacer? Quieren absolutamente permitir a este grupo terrorista a proclamar un Estado islamista allá. Su argumento interna en los Estados Unidos, en los europeos con Partido Socialista de Francia, u los británicos, alemanes, dicen, vamos a permitir a este grupo de centrarse, reunirse en esta parte del mundo, por supuesto, como dice, la balcanización, etcétera, etcétera, y después una guerra de 10, 20 años. Quizás en 5 años van a atacar a los mismos grupos, no es la primera vez. Entonces, tenemos que ahora entender que, ¿cómo se llama? Nueva manera de comunicación y funcionamiento del imperio. El imperio puede declarar una organización terrorista de otro lado, manipularlo, usarlo y otro día pueda atacarlo. Entonces, ¿por qué pasa todo eso? Porque ahora tenemos que saber que hay una crisis mundial profundo del capitalismo de los países imperialistas. Antes, la Primera Guerra Mundial, como decía Lenin, es un producto de una crisis entre capitalista e imperialista. Segunda Guerra Mundial. Pero ahora no podemos imaginar más una guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia o China. Es una guerra mundial, es una nueva manera de manejar las guerras mundiales. África del Norte, Oriente Medio, Afganistán, Pakistán con India. Bueno, hay tanto conflicto que ellos puedan provocar más y después intervención militar, y por supuesto, balcanizar como hicieron en Yugoslavia y tomar control de riquezas, no solamente petróleo y agua y gas natural que existe en esta zona. Tenemos que saber otra cosa. Es muy claro, podemos leer de una manera muy clara la estrategia del imperio. Pero cuando decimos imperio, por favor, no tenemos que nombrar solamente Estados Unidos. Antes todo, los británicos, la Francia y alemanes son, ¿cómo se llama?, cómplices de estas acciones. Último objetivo más grande es Irán. Si podemos ver la mapa, pongamos los países, el mapa, por favor, a pantalla completa. Vecinos de Irán. Pongámoslo a pantalla completa. Bueno, mira, en un lado nos vemos Afganistán, Pakistán, y otro lado Turquía, Irak, y otro lado países árabes. Todo aliado de los Estados Unidos. O sea, el único país, si ustedes ven en el mapa, el único país que no obedece a los intereses geopolíticos de Estados Unidos es Siria. En esa región hoy día es Siria, al que están tratando de derrocar a Bashar al-Assad desde hace un par de años. Irán, principalmente, que es el más poderoso de la región, claro, el que tiene más poder también energético. Y en Irak gobierna alguien que fue primero un aliado de Estados Unidos, se ha ido acercando a Irán, le ha negado algunos acuerdos estratégicos a Estados Unidos y ahora casualmente aparece desestabilizado por este grupo ultraislámico en el que evidenciamos que Estados Unidos no ha hecho nada por frenarlo, porque como decía Mehmet, avanzaron desde Siria a través 200 kilómetros a través del desierto para llegar hasta Mosul, con vehículos, con autos, sí, todo. Con autos, sí. Para llegar hasta Mosul, una ciudad de 2 millones de habitantes. Y claro, ahí no tienen la protección de ninguna selva latinoamericana, ni de montañas, ni de nada que se le parezca. Y Estados Unidos, teniendo a un grupo importante de terroristas ultraislámicos a dedo del gatillo, no hicieron nada por frenarlos. Cuando sí atacan a otros grupos que no son afines a ellos en Pakistán, pueden verlos en el mapa, en Somalia o en Yemen, al sur de la península arábiga. En Sudán también. Sí, en todo lado donde no le gusta. Aparte la irrupción de este grupo, el Estado Islámico de Irak y el Levante, fue tan repentina
que da para sospechar justamente lo que dice Mehmet sobre esta complicidad en que puedan llegar un grupo no tan numeroso en relación a una ciudad de 2 millones de habitantes para tomarla de la manera que lo hicieron. Los uniformados, los soldados iraquíes dejaban sus uniformes, se iban, esa era la información que daban, los ajusticiaban y ahora dicen que están a 50 kilómetros de Bagdad. Disculpe, el gobernador de Mosul, amigo de Turquía, una semana antes había una delegación turca allá, el gobernador de Mosul, con 360 millones de dólares del Banco Central de Mosul, le toma y va directamente a Erbil una semana antes. No había una sola resistencia de parte de esta zona, pero en Mosul es multicultural. Por ejemplo, hay asirios, hay turcomanos, hay kurdos, hay cristianos. Ayer asesinaron más de 2.000 cristianos, hombres, bebés, mujeres, este grupo islamista. Entonces, ¿dónde está esta armonía? ¿Dónde está Vaticano? ¿Dónde está la OTAN que defiende, ¿cómo se llama?, la seguridad de Naciones Unidas? ¿Dónde está, por ejemplo, ¿cómo se llama? La seguridad de... Consejo de Seguridad. No pasa nada. Entonces, en todo eso, por favor, creo que no tenemos que hablar de los Estados Unidos y antes todo los países imperialistas que apoyan este proyecto. Este proyecto, voy a repetir, balcanización de esta región, ¿qué quiere decir? Grupos islamistas, por supuesto, los kurdos, las mayorías, con 50.000 combatientes en Siria, 20.000 combatientes en Irak y Turquía, están preparando para salvar Mosul. Mira, importante, una guerra directa. De otro lado, cuando destabilización de esta región está terminado, vamos a pasar a Irán. Es muy fácil Irán. Si destabilizamos esta región, ¿saben por qué? Solamente casi 50% de la población de Irán es persa. No 50, 47. Pero Irán no va a permitir que se toquen los sitios sagrados chiitas que están en Irak. No hablo del Estado de Irán. Mira, escúchame. Casi 30% azeríes, 15% los kurdos y otros. Hay más de 25 nacionalidades en Irán. Árabes sunitas en la parte sur. En parte de Afganistán y también Irán, si destabilizan Irak, es muy fácil provocar una guerra étnica entre religión en Irán. En este sentido, si hay, imaginamos, una provocación interétnico, kurdos, persos, azerios y otros, etcétera, ¿qué va a pasar? Irán no puede resistir mucho. Claro, ellos... Porque está también todas las fronteras aliados de los Estados Unidos. La idea es esto. Ellos piensan que no pueden resistir. En este sentido yo hablo, insisto, el papel del pueblo kurdo. 15% de la población kurda de Irán apoyan este proyecto del confederalismo democrático. Estados plurinacionales, tenemos que vivir, no dividir, con los pueblos hermanos. Entonces, vamos a asistir a una guerra muy fuerte, pero hay una resistencia muy fuerte también, no solamente los kurdos, armenios, asirios, la mayoría de los árabes en Siria y por supuesto los persas no van a permitir. Vamos a asistir a una agresión directa, imperialista, del mano de islamistas y de Turquía, etcétera, etcétera, pero van a encontrar una resistencia muy fuerte también. No es tan fácil. Personalmente yo soy muy optimista, porque ahora no pueden pasar más de la frontera turca hasta Siria. ¿Por qué? Porque 50.000 combatientes, hombres, mujeres, kurdos, defienden esta región. No hay un solo soldado, policía del estado de Damasco allá para proteger Siria. Los kurdos protegen. En Irán va a pasar la misma cosa. Entonces tenemos que entender esto y tenemos que prepararse a los meses que vienen, al año que viene, a una guerra total en esta región contra el sionismo, contra los Estados Unidos, contra la OTAN, también una resistencia muy fuerte. Ahí está, Estados Unidos obviamente apunta a incendiar toda la región, y no solo Estados Unidos, sino también que esto obedece a un interés geoestratégico del Estado israelí, para eso que comentábamos antes.
divide y reinarás. Apuntan a un incendio de toda la región y que ese incendio, si lograron incendiar Siria y lograron incendiar Irak, que avance y se coma a la República Islámica de Irán, que es el enemigo principal tanto de Estados Unidos como de Israel en esa y Europa, por región. favor. Y las potencias occidentales europeas también, por supuesto, avalando estas opciones. Esta es la situación que hay en este momento, en esa región del mundo, y hemos estado poniendo sobre la mesa aquí todo lo relativo a esta situación. Es bien compleja con lo que, como les decíamos, y cuando decimos Estados Unidos no interviene para atacar a estos grupos, no estamos pidiendo, cuidado, la intervención de Estados Unidos. Estamos marcando que Estados Unidos bombardea a los grupos que no son afines a sus intereses geoestratégicos, a los grupos terroristas que no son afines a sus intereses, y a otros grupos terroristas que sí juegan en favor de sus intereses geoestratégicos, les permite avanzar para generar desestabilización y la división de Irak. Hacemos aquí el segundo... Momentito. Otra vez lo mismo, a ver. Momentito. Oh, yeah, Sylvester, yeah, right, when interview, fine, thank you, bye. Disculpe, me estaba hablando con mi amigo Sylvester Stallone. Usted lo conoce, comandante, Sylvester Stallone. Mire, otra vez, ya le dije al director que no permita estas interferencias desde radio. No sé por qué Radio y TV Martí desde Miami se caracteriza, doctor, por estas interferencias. No, pero ellos aparte, trabajan así. Pero yo lo que pensaba, comandante, era que lo hacían en la zona cercana a Miami. Por ejemplo, en Cuba es común las intervenciones e injerencias de TV Martí, Radio Martí, que tienen una potencia mucho más fuerte que las propias televisoras o radiodifusoras cubanas. Bueno, pero hasta Bolivia, hemos intervenido el Tupac Katari y gracias a eso puedo estar conectados con ustedes, amigos. Bien, me dice usted que estaba hablando con... ¿Qué Silvestre? ¿El gato Silvestre? No, Sylvester Stallone. ¿Usted conoce Rocky Rambo? Sí, cómo no. Bueno, estamos preparando, ya tenemos listo el guión, ya prácticamente está puesto en escena para hacer un nuevo guión de Rambo 5, que va a ser en este caso amigo de Al Qaeda, ISIS y estos grupos que nos están haciendo favores ahora. El otro día veíamos Rambo 3, amigo de Al Qaeda o de los talibanes en Afganistán. Luego fueron enemigos Estados Unidos de Al Qaeda y ahora amigos otra vez en Rambo 5. Sí, en Rambo 5 somos amigos y ya estamos preparando el guión para dentro de unos años volver a ser enemigos de ellos. Por supuesto. Eso es Hollywood, ¿viste? Que vos decís, bueno, es como Terminator, que Terminator era malo en la 1, en la 2 era bueno. Sí, el público se renueva, doctor Vázquez. Porque Rambo fue primero Rambo fue... volvía de Vietnam. Después volvió a Vietnam a combatir contra los comunistas vietnamitas. Exactamente. Luego fue a Afganistán en los 80, lo veíamos en emisiones anteriores de Ojo con los Medios, y era amigo de los talibanes, justo cuando Ronald Reagan recibía a los talibanes en la Casa Blanca. El genio de Ronald. Después... Por favor... El genio, tira. Bien. Luego Estados Unidos nació Al Qaeda, atacaron las Torres Gemelas y volvieron a ser los principales terroristas y enemigos públicos salvajes de la Casa Blanca. Pero ahora, en los últimos años, paradojalmente, Estados Unidos volvió a aliarse con Al Qaeda, con estos grupos islamistas radicales, y es lo que estamos... Pero comandante, usted tiene demasiados prejuicios. Hay que ser amigo de enemigo, vean cómo es esto, el mundo va cambiando, hay que adaptarse, comandante. Bien, entonces Rambo 5 lo puede decir en exclusiva. Ya está escrito el guión, ya está puesto en práctica, ya está pasando. ¿Rambo va a dividir Irak junto al grupo ISIS? Sí, mierda, vamos a ver. Bien. Bien. Es un embajador directo, ¿no? Sí. Es como que no tiene un lenguaje diplomático tradicional. Es como fuerte, ¿no? Y seguramente después de 10 años, como decía el mismo embajador Brown,
volverán a pelearse y como decía Mehmet, fíjese cómo, ya hablando en serio, quíteme por favor un segundo a Jeffrey Brown, por favor, quítemelo de la pantalla, apague Radio Martí, por favor, apague Radio Martí, señor director. Mehmet, hablando un poco en serio, ¿cómo se dan vuelta las cosas, ¿no? Y son aliados ahora, enemigos después, aliados nuevamente. Lo decía en esta medio broma que hacíamos desde Radio TV Martí de Miami. En 10 años volveremos y atacaremos, que es lo mismo que decías vos en la presentación antes. Mira, yo no creo que Al-Qaeda era enemigo de los Estados Unidos, nunca. Es un producto de la CIA, porque en este momento Estados Unidos necesitaba un enemigo, tenía que fabricar, antes era el comunismo, tenía que fabricar un nuevo enemigo para su política intervencionista en el mundo. Entonces, creo que Al-Qaeda, hay muchas pruebas, no vamos a hablar de acá, miramos actos, entonces los objetivos de Al-Qaeda, ¿dónde estaban? Población civil, etcétera, etcétera, y el final, una intervención en Afganistán, una intervención en toda parte del mundo, porque los Estados Unidos necesitaban un enemigo, un diablo, a matar. Entonces es un producto de los Estados Unidos y ahora no vamos a entrar en polémica si Ben Laden y muerto, no sé qué, pueden matar también. Ahora, lo que pasa en esta región, Vladimir Putin hace un año hizo una declaración. Digo, la persona que juega con escorpión, que guarda en su, ¿cómo se llama? Con él, que juega con escorpión, hace un error muy importante. Hablaba de IŞİD, de Turquía y de los Estados Unidos, porque este escorpión un día puede regresar con él. Morderte. Le apuesto, tenemos que hacer un corte. Lo que sí le apuesto, en la línea tanto de Jeffrey Brown, desde Radio TV Martí de Miami, como lo que comentaba Mehmet Ali Dogan desde aquí, es que en algunos años, cuando estos grupos ultra islámicos radicales ya no sean funcionales a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, entonces, si ahora les están permitiendo avanzar porque les conviene, luego, y puedo apostarlo, luego los bombardearán. Cuando ya no sean funcionales, los atacarán militarmente. En materia política hicieron lo mismo en América Latina. Claro. Avalaron a las dictaduras militares en el marco de la lucha contra el comunismo y cuando esos dictadores ya no les fueron funcionales, les retiraron el apoyo. Esto no llegó a los términos militares en los que se llega al Medio Oriente, pero es básicamente lo mismo. Alianzas geoestratégicas puntuales en determinados momentos que cuando no les sirve más, bueno, chau, y pasamos a otra instancia. Estos Ojos con los Medios, nos atrasamos un montón con el corte, ya regresamos y espero que no haya más interferencias desde Miami. Corten eso, corten a Jeffrey desde Miami. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Queda poco tiempo, yo quiero preguntarle a Mehmet un tema importante. ¿Cómo juegan en todo esto el pueblo kurdo? Porque entendemos que históricamente el pueblo kurdo, que está ante Siria, Irak, Turquía, Irán y Armenia, quiere su independencia. Israel le ofrece la independencia a los kurdos iraquíes. Y estamos diciendo, si los kurdos efectivamente declaran su independencia, juegan un papel en la línea de las intenciones imperialistas. ¿Cómo es el papel entonces ahora de los kurdos? La mayoría de los kurdos de Turquía, de Siria, de Irán y una gran parte de Irak también apoyan el proyecto del PKK, Partido de Trabajadores del Kurdistán y Unión de Comunidades del Kurdistán, que reúne más de 500 organizaciones sociales, mujeres, partidos políticos. ¿Qué dicen? Ahora, independencia no es una solución y crear un Estado-nación no es una solución para liberar los pueblos. Al contrario, crear un Estado-nación kurda es al beneficio del imperio. Entonces, la hermandad entre los pueblos y siguiendo el modelo boliviano, también la Revolución Democrática de Venezuela, del Ecuador y la grande
sueña de este proyecto del confederalismo democrático, como acá en América Latina hay un proyecto de crear la patria grande, Oriente Medio grande, independiente, confederal, plurinacional contra el imperio. Bien, tengo entendido, Mehmet, que usted querría realizar una pregunta a el embajador Jeffrey Brown allá en esta transmisión vía satélite Tupac Katari, desde Radio y TV Martí, desde Miami. Es así, Mehmet, no sé cuál será su inquietud para con el embajador Brown. Bueno, yo quiero decirlo que él habló ahorita de Rambos, ¿no? Que van a venir, pero tienen que saber que el Oriente Medio, Irak y Siria, gracias en el principio, cerca de 100.000 combatientes, guerrilleras, kurdos, los esperamos. O sea, usted espera a Rambo. Pero no va a ser segunda Vietnam. ¿Por qué? Vamos a matarlos más rápidamente posible. No vamos a tocar 90% de marinas, porque el 90% de marinas no son ciudadanos de los Estados Unidos, son pobres, jóvenes, latinos que están allá solamente para salvar su familia, para ganar un poco de dinero y quizás tener la nacionalidad de Estados Unidos. No vamos a tocar los marinas, pueblos de latinos que vienen origen, pero los gringos... O sea, ¿no va a haber Rambo que sobreviva en el Medio Oriente? No puede. Es un salvaje. Este hombre es un salvaje. Ese hombre es un salvaje. Los esperamos, vengan, sí, mañana. Quiere implementar un régimen como en Venezuela o en Bolivia. Los esperamos. Y con los brazos abiertos vamos a llegar nosotros porque solo queremos unirnos como hermanos pueblos. Vengan con su Rambos, vamos a ver. Ahí estaremos. Bien, Jeffrey, ya le dije, por favor, no interrumpa más nuestras transmisiones. Ya di la orden directa al satélite Tupac Katari para que no se permita más este tipo de intervenciones estadounidenses. No van a poder con nosotros. ¿Qué le puedo decir, comandante? Estamos haciendo pruebas aquí con el NSA, con la Agencia Nacional de Seguridad, para ver cómo podemos seguir haciendo injerencia en su continente. Jeffrey, go home, Jeffrey, por Jeffrey, favor, go home. ¿Quién va a ver ese programa? Mira. Ojo con los medios castrochavistas. Sí, nosotros tenemos mucha más audiencia en Ojo con los medios, pero el de verdad. El Ojo con los medios de la televisión TV Martí de Miami, nada que ver y no existe. Igual yo los y los vamos a denunciar por copyright, por derechos de autor, nos está robando todo. Los quiero saludar. Nos roban aquí los desde recursos Miami. naturales y ahora nos roba la artística. Sí, pero de aquí desde Miami yo sabe que usted los estimo mucho, doctor Vázquez, comandante Salari, al compañero kurdo Mehmet, así que ya vamos a tener oportunidad de hacer otro tándem así televisivo y crear televisión, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Chanta. Por favor, sáquelo, ya está. No tiene que haber más. Esta gente no tiene cabida. Acá somos democráticos y plurales, pero hasta ahí. No queremos gringolandis. Más, ya tuvimos demasiado. Tenemos 4 millones de cadenas gringolandis y encima se nos meten acá en el programa. Se te cuelan en el programa y lo peor es que injerencia en el satélite de Tupac Katari. En todo, están en todos lados, pero no nos van a ganar, No nos van a ganar y los vamos a derrotar. Este personaje que ustedes acaban de ver quiere desestabilizar al gobierno de Bolivia y a Evo Morales y fortalecer a la oposición y sacarse de encima al indio maldito. Y está ahora en Miami conspirando. Seguro que se reúne con Negroponte, con Otto Reich, con María Corina Machado y seguro que están ahí tras bambalinas. No lo van a lograr. Doctor, nos vamos. Mehmet, muchas gracias. Gracias. Esperemos que haya servido, hablando en serio, esperemos que todo Gracias. esto haya servido para aclarar un poco de esta complejísima situación que vive el Medio Oriente desde hace muchísimos años y hoy con este avance de los grupos islamistas permitido por Estados Unidos en Irak. Nosotros nos reencontramos en la siguiente emisión de Ojo con los Medios. Hasta entonces.